Hola, este ya es el episodio 11 de este curso de Biblia de la Parroquia de Santísimo Redentor, en el que estamos recorriendo el Evangelio según San Marcos. Si os acordáis del episodio anterior, Jesús y sus discípulos se fueron, o mejor dicho, Jesús mandó a sus discípulos a la misión, a hacer lo que él hacía, predicar el Evangelio y curar a la gente en los pueblos de Galilea. Y entrelazado con esta historia misionera, se nos narró la muerte trágica e injusta de Juan el Bautista. Estamos en una sección, por lo tanto, marcado por la misión que empezó ya a finales del capítulo 4, hace unas cuantas semanas. Y nos queda todavía un par de semanas en esta sección, pero hoy vamos a llegar a un momento cumbre, no solamente de esta parte del Evangelio, sino que podríamos decir uno de los momentos cumbres de todo el Evangelio, porque el evangelista nos va a narrar el más importante milagro de Jesús, el mayor milagro de Jesús, no solamente por su espectacularidad, sino sobre todo por su significado. Hoy es el día en el que vamos a escuchar la narración de la multiplicación de los panes y los peces. Empezamos con la lectura del texto de hoy. Capítulo 6, versículo 31. Jesús les dijo: venid vosotros solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Jesús hace planes para irse de vacaciones a descansar un poquito con sus discípulos, pero las cosas no van a salir como estaban planeadas. El evangelista no nos dice exactamente a dónde van, solo nos dice que es un lugar poco habitado y que van en barca, mientras que la gente, la muchedumbre, les sigue por tierra. Así que no puede estar muy lejos. Se trata, por lo tanto, de un lugar a orillas del lago de Genesaret. Llega tanta gente y Jesús se siente forzado a seguir atendiéndoles y enseñándoles. El evangelista describe a esta muchedumbre como ovejas sin pastor, que es una imagen que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a una situación cuando el pueblo de Israel se encuentra sin rey, sin un liderazgo fuerte o sin un liderazgo bueno, sin un buen rey, y están como perdidos, como desatendidos, como ovejas sin pastor. Así que es una referencia esta al Antiguo Testamento, también a las profecías del Antiguo Testamento, especialmente Ezequiel, donde dice que Dios mismo va a apacentar a su pueblo. Ezequiel, que es un profeta que escribe en el momento más bajo de la historia de Israel, en el exilio babilónico, sueña con un pastor, con Dios que viene él mismo a ser pastor de su pueblo. Pues Jesús se presenta como este pastor. Y de esta manera, de una manera no explícita, Marcos introduce el tema del mesianismo. Recordamos que Mesías y Cristo son palabras que quieren decir lo mismo. La palabra Mesías es una transliteración al español de la palabra hebrea Mashiach, y Cristo es una adaptación al castellano de la palabra griega Christos. Y ambas quieren decir lo mismo. Ambas son participios respectivamente del verbo masaj en hebreo, del verbo chrio en griego, y ambas quieren decir ungir. Christos y Mesías quieren decir el ungido. Ungir, que es derramar aceite perfumado sobre una persona, o untar con aceite normalmente perfumado a una persona. ¿Y por qué se hacía esto? ¿Cuál era el significado de este gesto? Este era el gesto equivalente en la cultura hebrea a lo que en las culturas europeas es la coronación.
No sé si habéis seguido o visto parte de la serie The Crown, La Corona, en Netflix, que está súper bien, y hay una escena en que la reina Isabel es coronada en la abadía de Westminster y, bueno, y suena esta música de Händel maravillosa, ¿no? Zadok, el sacerdote, y Natán, el profeta, ungieron a Salomón rey. Bueno, tenéis que buscarlo en YouTube porque está muy bien ese clip, ese momento, en el que también se le unge. En el ritual británico también existe la unción de la reina, siguiendo o inspirándose en la Biblia. Por tanto, ungido, Cristo, Mesías, quiere decir rey, que ha sido designado, consagrado por Dios para ser el líder, para ser el rey, el soberano del pueblo. Bien, la palabra Mesías solo ha aparecido una vez en lo que llamamos de Evangelio, al principio del título, en el versículo 1, capítulo 1, principio de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, es decir, que es uno de los dos títulos que nos dicen la identidad de quién es Jesús, pero todavía nadie le ha llamado Cristo. Tampoco aquí se utiliza la palabra Cristo, pero esta imagen del pastor que viene a apacentar empieza a insinuar este tema que obviamente después va a tomar mucha más fuerza. Vamos, aquí el evangelista va introduciendo en los pasajes de hoy, muchos temas que después van a desarrollarse en mayor profundidad. Vamos a seguir leyendo. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer». Él respondió: «Dadles vosotros mismos de comer». Ellos le dijeron: «Habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. El evangelista está preparando con mucho mimo el milagro. Quizá ningún milagro lo prepara con tanta... Conociendo a Marcos, que es como muy directo, muy rápido, muy resumido todo. Aquí está calentando el ambiente diciendo, había mucha gente, tenían hambre, diálogo con los discípulos de Jesús, mira qué hacemos, ni 200 denarios de 200 sueldos diarios, ¿no? Un denario de lo que se cobraba por un día de trabajo. Darían para dar de comer a tanta gente, ¿qué hacemos? Esto es como creando aquí el suspense para a ver qué hace Jesús, que todos sabemos qué va a hacer, porque nos hemos leído este texto muchas veces, pero pongámonos en la mentalidad de quien lo lee por primera vez, ¿no? Uy, esto, aquí, ¿qué va a pasar? ¿No? Vamos a leer qué va a pasar, o qué pasó. Jesús les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Jesús acaba de celebrar un banquete, el banquete mesiánico. Una de las cosas que tenía que hacer el Mesías, el que llegara en el día del Señor, al final de los tiempos, era celebrar un gran banquete. Era algo que ya había profetizado el profeta Isaías, y leo a Isaías. El Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados.
Jesús realiza un banquete mesiánico. Esta comida que sacia a esta multitud es el cumplimiento de su misión, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca, el reino se está haciendo realidad, estamos estrenando reino de Dios y este es el banquete que lo inaugura. Llama la atención los alimentos y el lugar. No es un banquete de manjares exquisitos y vinos de solera, sino un banquete con pan y pescado, que era lo que comían cuando comían, claro, porque esta gente muchas veces pasaba hambre todos los días. Comida corriente, pero para todos. En vez de un palacio, al aire libre. Y en vez de manteles de lino, la hierba verde. Y esta es como la marca Jesús, este es el estilo Jesús, ¿no? Signos del reino de Dios hechos con materiales muy sencillos, ¿no? Como por ejemplo cuando nombró a los 12 apóstoles que reemplazan a los 12 patriarcas, que son los 12 que refundan el pueblo de Israel, y son 12 hombres corrientes, normales, incluso uno que le va a traicionar. Este es el estilo Jesús. El tiempo ha llegado, con lo que tenemos podemos empezar a vivir el reino. Un detalle. Los verbos con los que el evangelista describe los gestos de Jesús sobre el pan son tomar, bendecir, partir, dar. En griego, labein, eulogein, klasein, didomi. Son exactamente los mismos verbos que van a aparecer en la última cena. Son exactamente los mismos 4 verbos que pronuncia el sacerdote católico en la misa, en la consagración. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Por supuesto, no es una casualidad. Marcos ha escogido estos 4 verbos, para producir esta superposición entre al menos 3 cosas o 3 escenas distintas. Esta multiplicación de los panes, la última cena del Señor y la Eucaristía que la comunidad de Marcos, como nosotros hoy, celebraba cada semana. Cada semana los cristianos desde el principio se reunían, partían el pan, pasaban el vino y utilizaban una fórmula que ya aparece en la primera carta de San Pablo a los Corintios, una fórmula exacta con estos 4 verbos, que recuerdan las palabras de Jesús en la última cena, pero no solo las palabras de Jesús en la última cena, sino también esta escena que preludia el banquete escatológico. Así que había dicho 3 cosas, pero son como 4 planos distintos. Esta multiplicación de los panes, un plano, la última cena, que lo veremos en su día, la Eucaristía de los cristianos y el gran banquete final del reino de Dios, cuando se acabe la historia y toda la humanidad se reúna en torno a Dios en ese banquete. Por tanto, la Eucaristía que celebramos es un preludio de aquel banquete, es un recuerdo de este otro banquete junto al lago de Galilea y también un recuerdo, por supuesto, de la última cena de Cristo. Todo eso está como entrelazado, o más que entrelazado, como superpuesto. Bien, vamos a seguir leyendo qué pasa después. ¿Qué más se puede esperar después del banquete mesiánico? Aunque haya sido un banquete mesiánico pues muy sencillo, ¿no? Pues sencillo, pero para todos, para todo el pueblo, ¿no? Para toda la gente sencilla, no solamente para unos nobles o gente selecta, sino un banquete mesiánico para todos, miles de personas comiendo juntos, ¿no? Que es el sueño de Dios, que la humanidad finalmente celebre un gran banquete fraterno. Pues, ¿qué pasará después? Pues vamos a seguir leyendo. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde,
La barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Los discípulos se dirigen a Betsaida, que está al norte, en el borde norte, en el extremo norte del lago. Es el pueblo donde vivía San Pedro, o donde nació San Pedro, quiero decir, y pueblo que se está excavando. Los arqueólogos están trabajando también allí. Yo la última vez que fue hace 20 y tantos años, había un campo de minas, no se podía pasar. Bien, pues están ahí en Betsaida, o van hacia Betsaida, pero él se retira solo a la montaña a orar. Esto debió llamar muchísimo la atención de los discípulos, ¿no? Que Jesús se retirara solo a orar, que nos lo cuenta varias veces Marcos en su Evangelio. Pero el viaje se va a complicar, como siempre el mar es un símbolo de las pruebas, de las tormentas de la vida, y aquí va a haber una tormenta. Vamos a leerlo. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba embotada. Después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret y atracaron allí. Al lector, es decir, a nosotros que estamos leyendo el Evangelio, es que no nos cabe ninguna duda de quién es Jesús. Pues Jesús es lo que sabemos desde el principio, Cristo e Hijo de Dios. Pero el evangelista al mismo tiempo nos dice que los discípulos tenían la mente embotada, que no eran capaces de entender el significado profundo de lo que estaban viviendo, de lo que estaban viendo. No habían comprendido lo de los panes y los peces, el milagro de los panes y los peces, que eso era un banquete mesiánico. Eso estaba muy claro, pero los discípulos no lo ven, ¿no? Y aquí introduce el evangelista un tema que va a ser el tema central en la sección central del Evangelio, que es el viaje a Jerusalén. Dentro de 2 o 3 semanas empezaremos a leer el viaje de Jesús y sus discípulos a Jerusalén, y ahí el tema central va a ser la ceguera de los discípulos, su incapacidad para entender quién es Cristo, quién es Jesús. Y ya aquí empieza a insinuárnoslo, ¿no? Los discípulos no son tan listos como creíamos, pero son los discípulos, y Jesús les sigue apostando por ellos. Bien, pues habíamos comenzado nuestro episodio con un viaje en barco y terminamos con un viaje en barco. Este viaje nos deja en Genesaret. Genesaret era un pueblito 8 kilómetros al sur de Cafarnaúm, un par de horas a pie desde Cafarnaúm hacia el sur, a la costa, en la costa del lago también. Hoy en día, en ese mismo lugar, hay un kibutz. Kibutz, que es una especie de cooperativa judía, con la diferencia de que los miembros de esa cooperativa viven juntos en un pueblo, no en una misma casa, pero sí en un mismo pueblo, y tienen sus bienes en común. Es el único experimento socialista que yo sepa que ha funcionado. Tienen sus bienes en común, trabajan y producen en común, pero también se reparten entre ellos de forma común, según sus necesidades, los ingresos del kibutz. Este kibutz, como todos los kibutz, empezó siendo agrícola y ahora es un hotel. Puedes ir a dormir allí. Y el gran atractivo de este kibutz es que en el año 1986 encontraron en la orilla del lago, bajo el lodo, un barco de la época de Cristo. Barco que típico, si no era el mismo barco, uno como el que podían haber utilizado Jesús y sus discípulos. Y lo tienen expuesto ahí en un museo que han hecho y se puede ir a visitar. Bien, vamos a leer el final de esta sección que hemos recorrido hoy, que es como un resumen, como un sumario, que es algo que le gusta hacer a Marcos de vez en cuando, como para pararnos y decir, bueno,
recordad lo que hemos visto hasta ahora. Es como un buen profe que dice, bueno, vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a leerlo. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde estaba, en todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Fin por hoy. Más la semana que viene. Vamos con la pregunta. Vamos a compartir en la reunión en pequeños grupos cómo celebramos la Eucaristía, qué supone para nosotros. ¿En qué se parece lo que celebra tu parroquia, tu comunidad, con el banquete mesiánico que narra el evangelista en este milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cómo podría parecerse más nuestras misas a un gran banquete fraterno que evoca el sueño de Dios de que toda la humanidad se congregue finalmente en fraternidad? Pregunta, repito, ¿cómo celebras la Eucaristía? ¿En qué se parece lo que celebra tu comunidad con el evangelista? Y una tercera pregunta podría ser, ¿y cómo te alimenta esa celebración a ti? Lo dejamos hasta la próxima semana.